Hola amis, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí, te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video ya que eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. La noche del sábado 19 de abril del año 1997, Olga Puig miró su reloj que marcaba las 11:30 de la noche y su hija mayor Eva, de entonces 16 años, aún no llegaba a casa. Sin embargo, eso no le causó mayor preocupación, ya que sabía que seguramente estaba por hacerlo, debido a que tenía autorización de quedarse máximo hasta la medianoche con la pandilla, que era como se llamaba con su grupo de amigas. Yo sé que este nombre en muchos lugares tiene una connotación negativa, pero este no era el caso, ya que se trataba de un grupo de adolescentes absolutamente normal que le pareció cool llamarse de esa manera. Eva siempre se había caracterizado por ser una chica muy responsable y sobre todo respetuosa con las normas que se le imponían en el hogar, por lo que el que llegara a la hora establecida nunca suponía un problema. Sin embargo, los minutos iban pasando hasta llegar exactamente las 12 de la medianoche. Solo a partir de ese momento, la angustia se apoderó de la madre, quien presintió que algo realmente malo le debía haber sucedido a su hija para no haber llegado hasta ese momento. Eva Blanco Puig nació el martes 17 de febrero del año 1981, producto del matrimonio entre su madre Olga Puig y su padre Manuel Blanco, que se desempeñaba como conductor de grúa. El nacimiento de Eva trajo para sus padres mucho más que la inmensa felicidad de tener a su primera hija, pues ella también significaba un nuevo comienzo, ya que hacía algún tiempo la pareja había perdido a su primer hijo. Un varón que por circunstancias que se desconocen falleció a la corta edad de 2 años y medio. La pérdida de este significó un dolor tan grande para ambos que en un intento por huir de su pena, decidirían abandonar la ciudad en donde vivían, que era Madrid, para seguidamente instalarse en el municipio de Alguete, un lugar mucho más pequeño que la capital española, con aproximadamente 20.000 habitantes. Muy tranquilo también y bastante seguro. Con el paso de los años, una vez se sintieron más establecidos, Olga y Manuel decidieron agrandar la familia y darle a la que era su única hija 2 hermanitas más, a las que llamaron Rebeca y María, quienes se convirtieron en las compañeras de juegos y travesuras de Eva. Con ellas, a pesar de ser muy pequeña, ya mostraba su personalidad protectora, pues en la medida que le era posible, las cuidaba y protegía como una buena hermana mayor. Según relata su familia, la menor era una niña menudita, de ojos expresivos, características que en conjunto la hacían verse simplemente adorable. Además resaltaba por ser demasiado alegre y al mismo tiempo bastante sensible, pues así como era de fácil hacerla sonreír, lo era también hacerla llorar. Durante su niñez, así como en su adolescencia, Eva se destacó en sus estudios debido a que era una persona muy responsable, lo que la impulsaba a cumplir siempre con todo lo que debía hacer, ya fuera en la escuela, en las cosas de casa o en cualquier otro ámbito de su vida. No obstante, a pesar de ser tan consciente, eso no significó nunca dejar de vivir cada etapa de acuerdo a la edad que tenía y de esa misma forma sentir interés por los asuntos apenas normales y comunes para cualquier chica como ella, tales como salir, conocer chicos, hacer amigos y vivir la cotidianidad sin afán, sin pensar demasiado sobre los peligros a los que muchas veces nos vemos expuestos.
La tarde del sábado 19 de abril del año 1997, la joven, que ya contaba con 16 años, le pidió autorización a sus papás para ir a jugar tenis con sus amigas, logrando obtener fácilmente el permiso debido a que era un fin de semana y no había mayor problema en que quisiera salir a distraerse sanamente un rato. Sin embargo, la tarde se fue muy rápido y las chicas sentían que aún tenían mucho por compartir, así que organizaron una salida para esa misma noche. Olga, por su parte, estaba algo indecisa en dejarla salir otra vez, pero tras la insistencia de su hija y sabiendo lo bien que siempre se portaba, terminaría autorizándola, aunque bajo la condición de estar en casa antes de las 12 de la medianoche, ni un minuto más. Ante esto, claramente la adolescente aceptó sin refutar. Tras encontrarse con la pandilla, todos se dirigieron a las pistas de Valderrey, que según entendí era una cancha detrás de un colegio en el que adolescentes del pueblo solían reunirse con sus grupos de amigos a tomar calimocho, que es un cóctel de vino tinto con refresco de cola. También se reunían allí a escuchar música y a bailar. Allí, Eva y su grupo disfrutaron de la noche sin mayores contratiempos hasta que alrededor de las 11:30 p.m. la chica le avisó a sus amigos que ya debía irse. Una de sus amigas, de nombre Vanessa, le propuso que se fueran juntas hasta cierto punto del camino, ya que vivían en zonas cercanas. Las dos jóvenes salieron del lugar charlando tranquilamente, pues pese a que las calles estaban totalmente solas, en Alguete no se presentaban casos delictivos muy seguidos y en términos generales todos vivían en paz. Después de caminar más o menos 15 minutos, las chicas se despidieron, ya que era el momento en el que debían tomar caminos diferentes. Eran las 12:10 de la medianoche y Eva aún no llegaba a su hogar. Olga salió en varias ocasiones a la esquina para ver si lograba ver a lo lejos a su hija. Lastimosamente, ella no llegaría nunca. Entre más pasaban los minutos, más aumentaba la desesperación de la madre, a la que su instinto comenzaría a alertarla de que a su niña le había sucedido algo. Para ella no había duda. La mujer, muy ansiosa, le pediría a su esposo que salieran de inmediato a buscarla. Su nerviosismo era tal que hasta sus otras dos hijas se despertaron sin entender el motivo por el que ella estaba tan estresada. Rebeca sobre todo se cuestionaba por qué tanto alboroto si su hermana apenas llevaba 10 minutos de retraso de la hora a la que debía regresar. La chica intentaría calmar a su mamá diciéndole que seguro Eva se había entretenido y había perdido la noción del tiempo, pero que seguro ya pronto llegaba. Olga ignoraría ese consejo por completo, pues solo ella podía entender la mala sensación que le apretaba en el pecho y que le presagiaba algo terrible. A causa de ello, decidió llamar a la casa de Vanessa, con quien sabía que muchas veces su hija se devolvía. Sin embargo, el miedo de la mamá aumentó cuando la joven le contestó el teléfono. ¿Cómo era posible que ella ya estuviera en casa y Eva aún no? La amiga le contó que a eso de las 11:30 de la noche, las dos se habían despedido de sus amigos y caminaron juntas hasta la Virgen, que era un terreno baldío que servía como atajo y por ende acortaba el camino hasta la casa de Eva. Desde ahí solo le tocaba recorrer 800 metros y llegaba a su hogar, es decir, aproximadamente 5 minutos caminando a buen ritmo, que pues se supone que a esa hora y ella sola probablemente trató de avanzar lo más rápido posible. Dicho atajo era muy usado por la mayoría de estudiantes cada mañana cuando iban al colegio afanados y no era considerado para nada un camino peligroso. Al tener esa información, Manolo, como lo llamaba su esposa Olga de cariño, entraría también en desesperación por no tener respuesta del paradero de su hija, así que de inmediato se iría solo a buscarla por las calles, mientras que Olga se quedó en su casa haciendo llamadas y cuidando de Rebeca y María. Poco a poco, la desaparición de la joven se fue convirtiendo en un voz a voz y a su búsqueda se unió uno de sus sobrinos y el padre de una de las amigas de Eva. Desafortunadamente, cualquier esfuerzo parecía en vano, ya que no lograban encontrarla y nadie señalaba haberla visto. A causa de lo anterior, el progenitor también se convencería de que a su hija le había sucedido algo malo, aunque lo primero que se le vino a la cabeza era que tal vez había sido atropellada, sin pensar por supuesto en que alguien le pudiera haber hecho daño. Esto principalmente porque ningún padre quiere aceptar que algo así le puede pasar a sus hijos, que son las personas más
más importantes en sus vidas, pero también porque en Alguete esas cosas no solían suceder, mucho menos con una joven tan sana como lo era Eva. A la 1 de la madrugada, Manuel decidiría presentarse en una comisaría local de la Guardia Civil para establecer la denuncia por desaparición o posible tragedia de su hija. No obstante, debido a que había pasado poco más de una hora desde que no sabían nada de ella, los funcionarios se mostraron apáticos al considerar una exageración presentar una denuncia en esos momentos. Uno de los agentes incluso le dijo fríamente que los jóvenes de esa edad solían estar por ahí drogados y que seguramente la chica a la que buscaba estaba acostada en algún portal bajo el efecto de alguna sustancia. Estas palabras, por supuesto, rompieron el corazón del hombre, que sabía que su niña no era una de esas jóvenes, pero tristemente le fue imposible convencer a los policías de ello. A pesar de la negativa, el hombre no se quedó resignado esperando a que Eva apareciera y al contrario continuó con su búsqueda aún con mayor determinación. Además, eran cada vez más personas las que se sumaban a la causa. Durante esta labor visitó hasta en 15 ocasiones la comisaría rogando que le tomaran la denuncia, pues eso significaba obtener apoyo de funcionarios capacitados para actuar en este tipo de situaciones. También ayudaba a abarcar más zonas, pues ellos iniciarían recorridos en los carros policiales por todo el pueblo, sobre todo en las zonas rurales. Sin embargo, siempre le respondían que esperara por lo menos un día y bajo este argumento no sería sino hasta las 8 de la mañana del domingo 20 de abril que la policía finalmente estableció un informe por la desaparición de la menor e inició su investigación. Una hora más tarde, a eso de las 9 de la mañana, en Ajalbir, un municipio a unos 15 minutos de distancia en carro de Alguete, dos ancianos que salieron a hacer su caminata matutina se comunicaron con la comisaría para reportar el hallazgo del cuerpo de una mujer arrojado boca abajo en una cuneta, la cual parecía haber sido atropellada por alguien que la había dejado ahí tirada sin auxiliarla. Lo extraño era que la víctima estaba en una carretera de la que no se había autorizado la libre circulación de vehículos. Cuando las autoridades llegaron al lugar, notaron rápidamente que su muerte no había sido producto de un accidente, sino en realidad un homicidio sumamente violento, ya que había sido herida en repetidas ocasiones en la espalda con un arma cortopunzante. Desde ese primer momento, los uniformados sospecharon que se trataba de Eva Blanco, pues la ropa que estaba usando era muy similar a la que Manuel había descrito como la que su hija había usado la noche anterior: unos jeans, suéter oscuro y botas de montaña. Mientras el cadáver de la víctima era analizado, los peritos cercaron la zona para tomar todas las pruebas que les fuera posible. Sin embargo, sus labores se verían obstaculizadas por el hecho de que la noche anterior había llovido fuertemente, lo que hizo que cualquier rastro de neumático, de frenado repentino o la más mínima pista se fueran con el agua. Afortunadamente se pudo rescatar al menos una prueba que consistía en una huella de zapato talla número 32, la cual era coincidente con alguien del sexo masculino. Eran las 3 de la tarde de ese mismo domingo cuando Olga y su esposo, aún con la angustia de llevar ya demasiadas horas sin saber nada de su pequeña, recibirían la lamentable noticia por parte de los mismos agentes que consideraron al padre un exagerado por querer hacer la denuncia cuando había pasado solo una hora de la desaparición de la menor, a quienes le rogó que le ayudaran a buscarla. Ahora ellos mismos le informaban que tal como la madre lo había presentido, a su hija le había pasado algo terrible, incluso peor de lo que cualquiera de ellos hubiese imaginado. Eva había sido brutalmente asesinada. Tras el análisis forense, se pudo concretar que la joven fue herida un total de 19 veces por la espalda con una navaja de entre 8 a 10 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. La mayoría de estas se le produjeron en la cabeza, aunque fueron superficiales, y su herida fatal le fue causada al costado izquierdo de su cuerpo, con una profundidad que la llevó a permanecer por varias horas desangrándose, estableciéndose como hora de la muerte entre las 3 y 6 de la madrugada.
Lo anterior le rompió el corazón a Manuel, quien tanto suplicó para que su hija fuera buscada por las autoridades, pues quizá la hubiesen podido encontrar para brindarle la ayuda médica que requería y haber podido salvar su vida. Como si todo lo anterior no fuera suficientemente malo, se señalaría también que el himen de Eva estaba desgarrado y dentro de sus partes íntimas había semen, asimismo en su ropa interior y boca. Es importante mencionar esto porque precisamente de allí vendría la prueba más importante de este caso y es el ADN del posible responsable y en efecto, al cotejar los 3 hallazgos se confirmó que pertenecían al mismo sujeto. Además, en las manos de la joven se encontró una fibra roja que parecía pertenecer al vestigio de un tapete de carro, aunque hasta ese momento no se podía confirmar. La noticia causaría gran conmoción en la comunidad, ya que la idea de que vivían en un lugar tranquilo y seguro había sido destruida de un momento a otro y de la manera más terrible, ya que quien hubiera tenido tal nivel de ensañamiento con una chica tan joven y vulnerable podía tenerlo con cualquier otro. A lo anterior se sumaba el profundo dolor y empatía con la familia Blanco por su enorme pérdida y el temor de que el asesino estuviera entre su pequeña población, simulando quizás repudio por un crimen que él mismo había cometido. Es así como, movidos por esos sentimientos, alrededor de unas 200 personas se reunieron en silencio al frente de la casa de la víctima como protesta contra su asesinato. El hecho de haber hallado ADN en el cuerpo y prendas de la víctima claramente haría pensar a los investigadores que ella había sido víctima de un ataque sexual. Sin embargo, había 2 hechos muy importantes que impedían seguir con esa hipótesis. Lo primero era que la joven tenía la ropa muy bien puesta, situación poco común en los casos de mujeres abusadas, pues el agresor usualmente deja las prendas de su víctima desacomodadas o incluso al revés a causa del afán que tiene por deshacerse de ella, o si fuera el caso que ella misma fue obligada a ponérselas, no se explicaban cómo la menor se pudo haber colocado perfectamente su ropa, pues su instinto de supervivencia la hubiera hecho seguramente correr para huir de su victimario sin pensar en acomodarse su ropa. Lo segundo era el ensañamiento que se notaba que tuvo quien la asesinó, pues la cantidad de heridas que le infligió denotaba rabia. Esto traería a la mesa la idea de que lo ocurrido podría tratarse de un crimen pasional. El trabajo pericial por parte de las autoridades con ayuda del Centro de Documentación y Museo Textil confirmaría que la fibra roja encontrada en una de las manos de la chica pertenecía a un tipo común de tapicería de automóviles, lo que evidenciaría que antes de ser asesinada, la víctima había estado en un vehículo en el que fue trasladada como copiloto hasta Jalbir, y eso explicaba la posición que tuvo el agresor al causarle la herida en el costado izquierdo de su cuerpo. Con toda la información anterior, surgiría una nueva hipótesis que argumentaba que el responsable del hecho podría estar dentro del círculo de confianza de Eva, así que, según esta versión, los hechos se habrían dado de la siguiente manera. Cuando Eva se despidió de su amiga Vanessa e iba en camino a su casa, se había encontrado con algún conocido que iba conduciendo un carro al que ella accedió a subirse para seguidamente trasladarse junto con el individuo a un sitio más privado donde pudieran mantener relaciones sexuales. Sobra decir que éstas se habrían dado de manera consentida. Tras el acto, ella misma se vistió, pero en algún momento se desencadenó una discusión entre la otra persona y ella, por lo que en medio de un ataque de ira, su acompañante decidió atacarla como lo hizo. Luego de la primera herida, la chica por supuesto se debió haber asustado mucho y salió del vehículo huyendo. No obstante, tomaría la decisión equivocada de correr hacia la cuneta, la cual, al ser como una especie de hueco o estar en caída y estar llena de arena, la hizo resbalar boca abajo, lo que permitió que fuera alcanzada por el atacante, quien le propinaría el resto de puñaladas. Esta última hipótesis sería inmediatamente rechazada por los padres de la familia, quienes conocían a su hija y sabía que ella no hubiera dejado de llegar a su casa a la hora establecida por encontrarse con algún conocido en el camino con quien simplemente se fue a tener relaciones sexuales, pues ella, además de ser muy responsable
responsable y respetuosa con las reglas en casa, era también bastante desconfiada y cautelosa, al menos así siempre se lo había enseñado su madre, quien le advertía los peligros que habían en las calles. Por todo eso, ellos no tenían la menor duda de que su hija en realidad había sido abusada y asesinada, el segundo crimen como consecuencia de querer ocultar el primero y no como producto de una discusión. Los amigos de la joven confirmaron la negativa de los papás de esta, señalando que ella jamás hubiera aceptado que una persona que no fuera de su entera y absoluta confianza la llevara a su domicilio y mucho menos que la trasladara a otro lugar. A este punto, muchos de ustedes deben estarse preguntando lo mismo que yo me pregunté. ¿A quién pertenecía el semen hallado en el cuerpo de la víctima? Encontrar la respuesta sería, por supuesto, encontrar al asesino, quien además podría dar respuesta a cualquier inquietud que surgiera de este caso. No obstante, el problema estaba en que el fluido por sí solo para la tecnología de ese momento no aportaba gran información si no se podía cotejar y coincidir con el de algún sospechoso, y ahí radicaba el mayor de los problemas. Nadie mencionó a ninguna persona como sospechoso. Mejor dicho, las autoridades estaban en nada. El tiempo pasaría y la desolación para Olga y Manuel solo aumentaría con los meses, que cada vez pasaban más. La madre, en su profundo dolor y miedo, se volvería extremadamente exigente y sobreprotectora con sus otras dos hijas, Rebeca y María, quienes también sufrieron demasiado la eterna ausencia de su hermana mayor y el dolor constante plasmado en el rostro de sus progenitores. El padre, por su parte, nunca soltó el caso y su mayor temor era irse de este mundo sin conocer quién le había arrebatado la vida a su preciosa Eva y asimismo otorgarle la justicia que merecía. Sería precisamente en la búsqueda de esa respuesta, como 8 meses después de la tragedia que les cambió la vida por completo, la mamá se animó a revisar todo lo que había en el cuarto de su hija mayor. Antes esto no lo había hecho porque con solo entrar a esa habitación la inundaba un profundo sufrimiento. Entre los muchos objetos, la mujer encontró 2 cuadernos que estaban escondidos pegados debajo de una mesa. Uno estaba etiquetado con los números 95-96 y el otro con los números 96-97. Ambos tenían muchos mensajes escritos a mano con una letra que resultó evidente era la de Eva, quien diariamente contaba en ellos los hechos más relevantes de su día. Además, muchísimas de las páginas contenían el mensaje Eva y Miguel, escrito una y otra vez con bolígrafos de distintos colores. Esto no resultó muy sorpresivo, pues la madre tenía conocimiento que el adolescente pasaba por la ruptura de su noviazgo. Sin embargo, varias páginas más adelante, la chica había dejado de acompañar su nombre con el de su ex para reemplazarlo por el número 343110, es decir, Eva 343110. Su nombre y esta secuencia de números se comenzaría a repetir de manera bastante consecutiva en 2 hojas de uno de los cuadernos. A partir de dicho hallazgo surgirían diversas teorías, como por ejemplo que la joven estaba vinculada con el mundo o las ideologías neonazi españolas, pues según algunas personas, al dividir este número en 3 partes, se podía descubrir su verdadero significado. La división era la siguiente: 34, 311, 0. El 34 supuestamente quiere decir CD, combate por Alemania. El número 11 significaba la letra K y este, antecedido por el número 3, significa algo así como triple 11, dando como resultado 3K, Ku Klux Klan. Y el Ku Klux Klan es aparentemente un grupo supremacista blanco estadounidense que se encarga de canalizar el odio a través de la violencia contra la población negra, una violencia que va desde las amenazas y la intimidación hasta el maltrato físico y el asesinato. Uno de sus más populares lemas era: si no eres mejor que un negro, no vales nada. Finalmente, el 0 significaba una O mayúscula que significa Odal, que según leí es un símbolo usado por los nazis para proteger sus cosas de valor, y lo voy a dejar hasta ahí porque el tema es profundo y yo no quiero meter la pata.
No obstante, aquellas teorías no tendrían más sustento que ser simples suposiciones, por lo que claramente fueron descartadas. No faltaron también los que aseguraron que eran números relacionados con la magia negra. Sin embargo, eso tampoco pudo confirmarse y todo se quedó en simple teorías conspirativas y la falta de escrúpulos de muchas personas de señalar a la víctima de 16 años de todo tipo de cosas espantosas por el mero hecho de que las interpretaciones individuales de esos números les cuadraban con sus ideas, muchas de estas absurdas. Si bien lo que se encontró en el diario no sirvió en la investigación para nada más que para desviarla, me pareció importante contarles sobre esto porque en su momento tuvo mucho revuelo y fue algo de lo que se habló bastante, pero al final la única que supo realmente qué querían decir esos números fue quien los escribió. Los años fueron pasando sin respuestas y el caso que en un principio parecía sería tan fácil de resolver, se convirtió en un rompecabezas al que le faltaban muchas piezas. Buscando un hilo de dónde tirar, los detectives pusieron como primer sospechoso al exnovio de la chica llamado Miguel, pero este sería prontamente descartado pues contaba con una coartada sólida. Después se interrogaría al novio actual de Eva llamado Sebastián, quien había sido su amigo por muchos años, pero con el cual tras la ruptura con Miguel había decidido darse una oportunidad de noviazgo. Sin embargo, este chico, al igual que el anterior, tenía una coartada sólida de haber estado con sus amigos la noche del crimen. Estos dos jóvenes no fueron más que dos personas a las cuales era necesario descartar, pero no había como tal nada que arrojara que ellos estaban involucrados de alguna manera y la investigación estaba centrada en hombres adultos que fueran conocidos de la familia Blanco. Es por esto que el primero en ser analizado sería Manuel, el padre, quien sin saber que estaba siendo tomado como sospechoso, aceptó reunirse con los agentes en una cafetería para hablar del caso de su hija. Durante la cita, el hombre se fumó un cigarrillo y tomó una taza de café. Al lado de esta depositó la colilla de su cigarrillo y de ambos se extrajeron muestras de ADN. Sin embargo, los resultados dieron negativo. Él no era la persona que estaban buscando. Luego de esto, los detectives decidieron contarle al padre lo que habían hecho y que había sido excluido como sospechoso. Eso prendió una luz en la cabeza del hombre, a quien se le ocurrió en presencia de las autoridades la idea de que a todos los residentes varones del municipio mayores de 16 años, que eran aproximadamente 5,000, se le podían extraer muestras de ADN, pues era un proceso sencillo, ya que consistía en colocarles un hisopo en una de las paredes de la boca. A partir de entonces se empezaría a hacer una campaña para que otros residentes de Alguete que se simpatizaban con el dolor de su familia proporcionaran la muestra voluntaria para de esta manera ser descartados del asesinato de su Eva y así la policía pudiera acercarse al culpable. Dicha propuesta tuvo el apoyo del alcalde de aquel entonces llamado Jesús Herrera Fernández, quien hizo un anuncio oficial en noviembre de 1999 instando a todos los ciudadanos a colaborar con la causa. Sin embargo, a pesar de que el padre contaba con el respaldo del gobernante del municipio, este último necesitaba la aprobación de las organizaciones judiciales españolas para llevar a cabo dichas labores. Ellos, por su parte, no autorizaron el procedimiento bajo el argumento de que era una propuesta ingenua, desproporcionada e inútil, ya que quien había asesinado a la chica claramente no sería tan tonto como para presentarse como voluntario para que extrajeran su muestra de ADN. Además, las personas que se negaran como voluntarios, lo cual era su derecho, sufrirían el estigma social, lo que traería consecuencias quizás irreparables para sus vidas. Pese a la negativa, los padres de Eva recibieron 2.013 muestras de hombres que vivían en Alguete, así como de localidades cercanas. No obstante, las cosas se seguirían complicando, ya que si bien el gesto de aquellas personas era de valorar, en marzo del año 2000, la fiscalía señalaría que las pruebas se debían hacer solo a las personas que pudieran resultar de interés en el caso y por esto de aquella gran cantidad solo se terminaron analizando 45
45, entre esas las de 12 familiares de la víctima por parte de su padre y 6 más por parte de su madre. El resto pertenecía a personas con antecedentes penales en casos de conducta sexual inapropiada o violencia con arma blanca. Lamentablemente, ninguno arrojaría resultados satisfactorios, aunque no se podría decir que fue un trabajo en vano, ya que eran 45 hombres menos como posibles responsables del brutal crimen. Después de que todas las posibles rutas de investigación planteadas en un principio no dieron respuesta, la policía tendría que aceptar que desde un principio se habían equivocado con la hipótesis inicial y ahora se daban cuenta que era aún más probable que el asesino de Eva fuera un hombre totalmente desconocido para ella. Solo a partir de ese momento decidieron tomar en cuenta el testimonio de un vecino que dijo haber visto en la madrugada del 19 de abril un vehículo de color azul marca Renault circulando por las calles cercanas en donde Vanessa dijo haber visto por última vez a su amiga. Dicho auto era conducido por un hombre rubio de aproximadamente unos 25 años, aunque dijo que no se le ocurrió en el momento de escribir la matrícula del mismo, lo que imposibilitó ubicarlo. Sin embargo, esto reforzaba la nueva hipótesis de que la menor posiblemente había sido raptada y asesinada por un extraño. Muchos más años pasaron, muchos. Para ser exacto, un total de 16, sin que la familia Blanco y su hija obtuviera justicia. Sin embargo, en esta ocasión el tiempo sería el mejor aliado de este mediático caso, pues nunca fue olvidado por la Guardia Civil y se mantuvieron a la espera de una nueva pista. Fue así como en el año 2013, una semillita plantada muchos años atrás finalmente rendiría importantes frutos. Para este momento, la tecnología genética forense había avanzado mucho más y con solo el ADN de una persona se lograba identificarla y conocer detalles como lo eran su origen, color de pelo, de ojos y aún más importante, la relación de parentesco con otros familiares. Una clave importante que en la actualidad no solo ha ayudado a identificar víctimas sin nombres, sino que también ha servido para dar con el paradero de temibles criminales a los que literalmente el ADN les pisa y les seguirá pisando la cola, pues jamás se imaginaron que dejando semen, saliva, restos de piel o un inofensivo cabellito en la escena de sus crímenes sería su talón de Aquiles. Los investigadores decidieron solicitarle al Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela que le realizara un nuevo análisis y estudio a la muestra de fluido genético recogido en la escena del crimen de Eva y el cual habían conservado perfectamente para cuando llegara este momento. En enero del año 2014, la universidad entregaría unos resultados totalmente satisfactorios, ya que en ellos había un dato crucial que le daría algo de luz a este rompecabezas policial, pues revelaba que el ADN del hombre responsable era de ascendencia norteafricana y no europea como se pensaba. Tras conocer esto, la policía le pediría al Instituto Nacional de Estadística de Alguete el nombre de todos los varones de origen norteafricano que hubieran sido residentes del municipio entre los años 1900 y 1099. El resultado arrojaba unos 300 hombres, pero muchos de estos ya se habían marchado del pueblo, por lo que las autoridades se vieron en la obligación de recorrer diversas provincias de España para encontrarlos y solicitarles muestras genéticas. Dicha tarea les llevaría más de un año de arduo trabajo y suma dedicación, bajo la ilusión de cumplirle la promesa que le habían hecho a Olga y a Manuel de descubrir al asesino de su hija. Además, la presión para ese momento era demasiada, pues faltaban 4 años para que el crimen prescribiera para siempre. En medio de todo lo anterior, algunos policías que trabajaban en el caso accedieron a asistir a un programa llamado La Sexta, equipo de investigación, emitido el 26 de abril del año 2013 bajo el título Eva, un expediente abierto. Allí estuvieron también los padres de la joven y Vicente Garrido, un reconocido psicólogo y criminólogo que frente a la información que tenía del caso y que era de conocimiento público, señalaría que para él claramente Eva no había accedido a
encontrarse con alguien faltando 15 minutos para que se cumpliera su plazo de llegada a casa, sino que desde su perspectiva, la chica había sido forzada a subir a un vehículo en el cual fue abusada bajo amenazas y una vez concretado el acto, el victimario le exigió que se vistiera. A pesar de que ella accedió y cumplió con cada una de sus exigencias, este decidió asesinarla. Para este experto, la manera en que se hizo todo demostraba que se trataba de un sujeto joven de unos 20 o 30 años de edad, con poca inteligencia y un bajo nivel de educación, pero sumamente impulsivo, situación que llevaría al trágico desenlace. Después de ver el programa, una mujer se presentó en la comisaría para informar a las autoridades que la mañana en la que fue hallado el cuerpo sin vida de la menor en Ajalbir, ella había visto a un hombre alrededor de las 8 de la mañana caminando como si buscara desesperado algo. Luego lo vio subirse a un Renault 18. Este testimonio resultó fiable para los policías debido a que otro testigo hacía un tiempo atrás había dicho haber visto a un hombre conduciendo el mismo modelo de vehículo, además de que la fibra de tapete de este auto era compatible con la encontrada en una de las manos de la víctima. Sería así como el 28 de octubre del año 2013, la Guardia Civil, con ayuda de los testigos, diseñó un retrato de cómo el sospechoso se podría ver en la actualidad. Este era un hombre que rondaba entre los 35 o 40 años para ese momento, medía entre unos 70 y unos 80 metros de estatura, era corpulento, con cabello castaño corto y cara cuadrada. Además, se creó un correo electrónico en donde las personas pudieran brindar información de forma anónima y poco tiempo después ya habían llegado más de 100 mensajes. Fue gracias a esta labor que un mes después los agentes dieron con un hombre de origen marroquí llamado Fouad Douzalo, que cumplía con todas las características del sospechoso, no solo por su aspecto físico, sino también al ser descendiente de norteafricanos. Al solicitarle una muestra de saliva, él se mostró sumamente cooperativo, como quien nada debe, nada teme. Sin embargo, para su sorpresa, su ADN coincidía con el fluido hallado en el cuerpo de Eva Blanco, pero él no era su asesino, pues no fue 100% similar, aunque esto ponía rápidamente en aprietos a alguien de su círculo sanguíneo más cercano, como por ejemplo algún hermano, como el posible responsable. Con suma prudencia, los investigadores se encargaron de conocer la ubicación de todos los parientes por línea descendiente paterna de Fouad, y eran solo dos más. Uno de ellos nunca había sido residente de Alguete, lo que redujo la lista a una sola persona, quien se pudo corroborar si había vivido en Alguete para el año del crimen, aunque poco después de los hechos se había ido a vivir a Francia, lo cual claramente lo hacía aún más sospechoso. Se trataba de Ahmed Chell, de 52 años de edad. Ya para este punto las pruebas eran contundentes, no había duda alguna de que acababan de encontrar al asesino de Eva después de casi 20 años de búsqueda. El 1 de octubre del año 2015, después de alrededor de 2 años de una minuciosa investigación sobre este hombre, las autoridades emitieron una orden de detención en su contra y sería por fin capturado saliendo de su trabajo en Besançon, ciudad situada al este de Francia. Todo esto a poco menos de 2 años para que prescribiera el crimen en 2017. Ahmed Chell nació el 1 de marzo de 1963 en Taza, una ciudad en Marruecos. Para el momento en el que cometió el aberrante crimen contra Eva, tenía 33 años y no contaba con un trabajo estable. A veces trabajaba en labores de albañilería y otras veces como repartidor de plantas en diferentes tiendas. En 1989 se casó con una mujer española, por lo que se convirtió en ciudadano español. Junto a su esposa tuvo 3 hijos, uno de ellos quien nació el mismo año en el que le quitó la vida a Eva. Es más, cuando lo hizo su esposa estaba embarazada de 5 meses. Ahmed vivía con su familia en un tráiler estacionado en un vivero de plantas, espacio que le prestó su jefe cuando lo contrató como repartidor y que solo le quedaba a 4 kilómetros de la carretera donde abandonó el cuerpo de la víctima. Un tiempo después del crimen, se separó de su mujer y abandonó a su familia en España para huir a Francia, ya que una vez empezó todo el revuelo en el pueblo con la recolección de las muestras de ADN, él se preocupó pues sabía que iban a descubrirlo.
Su exesposa contó que aquel sábado 19 de abril de 1997 lo recordaba muy bien, pues la noticia del hallazgo del cuerpo de la menor la impresionó mucho y sintió temor de que algo así le pudiera pasar a alguno de sus hijos. Ella manifestó que su esposo de la época salió esa noche junto a su hermano menor Fuad a tomarse algunos tragos, sin embargo, no recordaba que él hubiera tenido algún comportamiento extraño que le llamara su atención al llegar a la casa, aunque admitió que sí lo hizo embriagado y que cuando bebía solía ponerse agresivo. Esto último sería confirmado por algunos compañeros del vivero donde había trabajado, quienes también señalaron que salir a tomar con aquel sujeto era complicado por lo agresivo que se volvía, además de que se ponía algo abusivo con las mujeres. Una vez en Francia, Ahmed formó una nueva familia junto a una chica que por aquel entonces tenía 24 años y con quien tuvo 2 hijos más. Como forma de sustento, el hombre se ganaba la vida como soldador en una empresa donde, según se dijo, tenía una pésima relación con sus compañeros. Cuando la detención del presunto asesino fue un hecho, el grupo de homicidios se apersonó en la casa de Olga y Manuel para darles con mucha felicidad la noticia. En ese momento los padres rompieron en llanto, su agonía por fin había terminado y con la de ellos también la de los policías, que no pudieron contener el llanto y los acompañaron en su dolor y al mismo tiempo en su regocijo. Por otro lado, las hermanas de Eva, Rebeca y María, no estaban en casa, pero llegaron justo en el momento en el que sus progenitores lloraban y se abrazaban con los agentes, así que no hizo falta cruzar palabras para entender que habían encontrado al asesino de su hermana mayor y por supuesto también lloraron muchísimo. Mientras tanto, al detenido se le contaban las evidencias que había en su contra. Él seguramente jamás imaginó que 18 años después de cometer tan aberrante crimen, iba a ser descubierto gracias a una muestra de su hermano menor. Para él eso era parte de un oscuro pasado del que nadie podría condenarlo, pero como ahora sabemos, afortunadamente no fue así. Cuando se le informó que su ADN fue extraído de restos de semen encontrados en el cuerpo de la víctima, este se apresuró a explicar que la temida noche del 19 de abril de 1997, él caminaba solo bajo la lluvia cuando 2 hombres desconocidos lo tomaron a la fuerza para llevarlo a un descampado donde había un automóvil en el que tuvo que ingresar. Allí adentro estaba una chica sobre quien fue obligado a eyacular. Sin embargo, los investigadores le hicieron una pregunta que desmoronaba toda su historia. ¿Tuviste relaciones sexuales con ella? Ante esto, el detenido respondería rápidamente que no hubo penetración. Seguidamente los policías le hicieron un cuestionamiento todavía más importante. Entonces, ¿por qué se encontró semen tuyo dentro de las partes íntimas y en la boca de la víctima? Ante este último interrogante, el individuo quedó paralizado, pues al parecer no contaba con que gracias a la tecnología, los investigadores habían podido descubrir que la víctima, a diferencia de lo que él decía, sí había sido penetrada. Además de que se le había podido extraer restos seminales y a través de los mismos obtener un perfil genético, o mejor dicho, su perfil genético, su ADN. Ante esto, Ahmed simplemente no supo cómo justificarse, así que prefirió quedarse en completo silencio. El hasta entonces presunto asesino fue llevado a una prisión de Francia mientras se definía si sería juzgado allí o en el país en donde cometió su delito. Dentro de su celda, el 5 de octubre del año 2015, el recluso intentó quitarse la vida con un pedazo de un vaso de cristal. No obstante, fue auxiliado a tiempo. Al parecer, el sujeto no quería enfrentar las consecuencias de sus actos y todo lo que se le venía, pues 4 días después de su intento de suicidio, sería en efecto trasladado a España, en donde se le realizaría una audiencia. Durante la misma, se negó a dar declaraciones, aunque bajo el consejo de su abogado, aceptó dar una muestra de su ADN y gracias a esto, se le pudo por fin colocar un nombre y rostro al cruel y despiadado asesino de Eva, a quien se
le acusó formalmente de los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal. Mientras se definía la fecha de su juicio, su abogado solicitó que su cliente se mantuviera en libertad bajo el argumento de que no había nada que vinculara a Hamed con el crimen más allá de su ADN. Pues solo eso, o sea, tan exagerados también no. Por suerte su petición fue negada y el sujeto permaneció recluido y bastante vigilado para evitar que atentase otra vez contra su integridad. Aquellas medidas resultaron ser muy sofocantes para el hombre, quien le insistía a su abogada que hiciera que le fueran retiradas. Su defensora así lo hizo y el 8 de enero del año 2016 logró que sus solicitudes fueran aceptadas. 21 días después, Hamed fue encontrado muerto en su celda después de que usara los cordones de sus zapatos para quitarse la vida. Su suicidio significaría el cierre definitivo de este caso, sin que nadie pagara realmente por el terrible asesinato de Eva Blanco. Sin embargo, para los integrantes de su familia, aquel final no fue tan trágico, pues desde su perspectiva, que este sujeto se hubiera quitado la vida fue una forma de pagar con exactamente la misma moneda con la que le apagó los sueños e ilusiones a su ser amado, con la muerte. Esto quedaría fuertemente grabado en las palabras de Rebeca, quien señaló: «Estás en el mismo lugar que mi hermana, bajo tierra». Cuando nos enteramos que él se había suicidado, yo me alegré. Dije: estás en el mismo sitio que está mi hermana, bajo tierra. ¿Cómo se supera el dolor inmenso y asfixiante de una pérdida invaluable? Tal vez Olga y Manuel conocen mejor que nadie esta respuesta. No se supera, se aprende a vivir con el dolor. No obstante, hay una sola cosa que les permitió por fin hacer su duelo en paz y que tras este pudieran volver a disfrutar algún día de la luz del sol, y eso es la justicia, que si bien al final no les fue concebida como tantas noches de insomnio la anhelaron, no habiendo más opción, se resignaron a la realidad de que Eva ya no está, no volverá, pero les es gratificante saber que Hamed tampoco lo hará. Eso es todo por el día de hoy. Espero que la narración y la investigación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharme. No me queda mucho más para decir, así que nos vemos en una próxima oportunidad. No sin antes recordarles que se cuiden muchísimo, por favor. En serio. Chao.